Muy bien. Bueno, buenos días. Antes de empezar con el tema que deberíamos arrancar, había quedado pendiente un detalle de la clase pasada. No sé si recuerdan. Vamos a abrir una consola. Vamos a ver eso. Habíamos visto en este ejemplo, yo ahora agregué el comentario. TLC. ¿Por qué hacíamos este cast? No sé si se acuerdan y habíamos quedado acá como algo medio no muy claro y bueno, yo la verdad que en el momento a veces uno preparando la clase no presta atención a estos detalles y lo que les dije era que hoy les iba a explicar este tema. No sé si recuerdan que había quedado pendiente eso. Bueno, en este ejemplo habíamos visto cómo se manejaban las operaciones binarias. Particularmente lo que habíamos visto era cómo usar el AND binario. Y lo que veíamos es que lo que estamos viendo es que desplazamos a izquierda hasta que encontramos un 1 en la posición que correspondería al 16. Es decir, en el 0, 1, 2, 3, 4, en el quinto bit. ¿Sí? Entonces, particularmente lo que sucedía con esto es que me parece que salía en el 64 y mostramos el complemento a 1 y ustedes me decían, ¿por qué es necesario hacer este cast si ya sabemos que X es unsigned? Bueno, yo ahora agregué este comentario para, ¿cómo se llama? Para explicar por qué. En este caso lo que sucede es que el complemento a 1 está convirtiendo a ese chart en un entero y ahí es donde se marea un poco la salida. Está todo en la misma línea y por ahí es confuso, pero bueno, en este caso puntual el tema es por eso que hacemos el cast. Y así es como funciona bien. O sea, si yo, fíjense que en la parte, en el ejemplo de abajo, o sea, en este caso hacemos el cast, pero en este no hacemos el cast. Entonces, como ya asumimos que estamos imprimiendo un entero, vamos a ver el valor S con todos los valores de un entero. Es decir, que lo que veríamos sería, ¿sí? Esto que están viendo acá. Ahora, lo que hice también fue armar otro ejemplito para que se entienda mejor el tema de cómo funciona el printf con el tema de si es unsigned o no. Entonces, acá lo que les puse como ejemplo es si bien el printf lo vamos a ver entre esta clase y la próxima, mi idea era mostrarles un poco por qué entré en confusión yo y por qué también nos confundimos todos. Entonces acá lo que les quería mostrar es un ejemplo donde tenemos un char. El char 127 es el que se representaría, o sea, acá les pongo como comentario, el 128 en realidad sería el 0x40, si no me equivoco. ¿Sí? Si pensamos cómo se representaría, sería el 1000, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este es el primer número negativo, según entiendo, y después, a partir de que empiezan todos con un 1 adelante, serían negativos. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, sabiendo que el 126 es positivo, el 127 es positivo. ¿Qué pasa con el 128 y el 129 si los imprimo de esta forma? Yo acá lo que estoy haciendo es hablando de imprimir con porcentaje U, que es para imprimir un valor sin signo. Entonces, yo acá le mando un char que tiene signo y cuando le digo que lo imprima como un entero sin signo, vamos a ver qué es lo que sucede cuando no hago el cast y cuando hago el cast. ¿Se entiende el ejemplo? Muy bien. Entonces, veamos qué sucede acá. Vemos que el 126 se imprime bien, usando o no usando el cast, el 127 lo mismo, y a partir del 128 me transforma esto a un número que termina siendo un número entero, ¿sí? Es más grande que el char, obviamente, y acá es donde se presta confusión, ¿sí? Pero sin embargo, cuando hacemos el cast funciona bien.
¿sí? O al menos hace lo que pretendemos que haga. Volviendo a ver el ejemplo, lo que me parece interesante de esto es que si yo acá cambio el char por un unsigned, no sería necesario hacer el cast. Ahí no tendría sentido. Vamos a ver que ahí funciona bien haciendo o no haciendo el cast. Entonces, volvemos a compilar. Y cuando lo probamos vemos que funciona como se espera, ¿sí? O sea, el cast no es necesario si la variable ya tiene ese tipo. Sin embargo, en el ejemplo que vimos de la teoría, el problema es que hacemos a una variable de tipo unsignedChar, le aplicamos el complemento a 1 y eso devuelve como resultado un entero. Eso es confuso, o al menos eso es lo que nos obliga a tener que hacer el casteo. Así que bueno, aclarando la duda de la clase anterior, arrancamos esta clase como para poder avanzar. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Ahora podemos arrancar. Ahí ya todos me dijeron que se entendió, porque después en alguno de los videos no se estaría viendo este chat que tenemos. En el de YouTube sería eso. Bueno, continuamos. La clase pasada habíamos visto el tema de los bloques y esta clase continuamos con el condicional simple, que estaríamos hablando de el if. Entonces, cuando hablamos de condicional simple hablamos de un if. El if parentiza la condición, no es como en Pascal que no es necesario poner los paréntesis, acá es obligatorio, y la condición va dentro de esos paréntesis. Y después podemos o no usar un bloque. Siempre depende de la cantidad de líneas que tenga la sentencia dentro del if o dentro del else. Como pasaba con Pascal, no es necesario poner begin o poner el bloque, digamos con llaves, si lo que tenemos es una sola línea. Sin embargo, vamos a ver que una de las prácticas adecuadas en el estándar de codificación nos sugiere que si tenemos una sola línea lo pongamos todo en la misma línea. Ahora voy a hacer un poco más de hincapié en el estándar de codificación. Entonces, bueno, acá lo que vemos es if, condición, sentencia de verdad, por el else, sentencia falso, eso ustedes ya lo saben porque así es en todo lenguaje. Y abajo lo que tenemos es un ejemplo donde preguntamos si x es igual o igual a 3 y por el else avanzábamos con cualquier otra cosa. Entonces, continuando con el ejemplo, vemos que tenemos unas malas costumbres a veces, sobre todo cuando estamos recién empezando en C. Como aprendemos que el 0 es falso en C y el resto de las cosas es verdadero, solemos preguntar algo así como si x es distinto de 0. ¿Sí? O sea, preguntar que x sea distinto de 0 sería preguntar que x sea verdadero. Y si el caso abajo sería preguntar que x sea falso. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, en vez de preguntar si x no es falso, que sería lo mismo preguntar que x es verdadero, lo que se recomienda usar es directamente ifx. O sea, esto también se lo explican en programación. Preguntar que una variable sea true, o sea, preguntar si una variable x es true en Pascal, en Java, en C, es como redundante, es poco expresivo, es molesto leerlo. Es mucho más expresivo leer lo que vemos abajo. Si queremos saber si una variable es verdadera, preguntamos por el valor de la variable o de la expresión. O sea, podríamos poner x por 5 dividido 4 y listo. Si eso nos devuelve un valor distinto de 0, podemos pensar que eso vuelve true. ¿Sí? Entonces las expresiones, el resultado de una expresión puede ser un valor que es 0 o no. Si es 0, es falso. Entonces, sabiendo esa premisa, podemos usar la notación de la parte inferior, que es mucho más clara que usar la de arriba, que es redundante porque estamos preguntando en vez x distinto de falso, que le vamos a preguntar si x es verdadero, de una forma mucho más cómoda, como está marcado abajo. Por el contrario, si queremos preguntar si el valor de x es falso, preguntamos if not x y listo. ¿Se entiende eso también? Muy bien. Bueno, algo que no les dije acá y me resulta extraño porque esto suelo mencionarlo. A ver. No lo digo acá, sí se los voy a decir acá. Porque esto se ve en la práctica, no es conmigo en sí. A ver,
¿Dónde tengo la consola? Ah, la cerré. Si volvemos a un ejemplo cualquiera, vamos a abrir acá un prueba.c, int main, y acá vamos a poner, yo les digo, si ponen if x y acá hacen por ejemplo un printf hola mundo, y abajo hacen un printf adiós. Acá vemos que claramente tenemos que poner las llaves porque tenemos un bloque, tenemos más de una instrucción. Entonces, ¿qué sucede cuando uno, perdón, me saqué. Cuando uno en realidad en vez de esto tiene una sola instrucción, podríamos haber eliminado esto y dejado esto así. Y nuestro código que sigue acá, por ejemplo, x más return. ¿Sí? Ahora, este ejemplo que estamos viendo acá, hay algo que se llama estándar de codificación. Esto de los estándares de codificación, ¿han hablado algo ya en la práctica de esto? Ah, bueno, genial. Bueno, sí y no, depende por ahí a qué práctica han ido. Igual yo acá, justamente en la teoría y para que quede también plasmado en el video, les comento que hay algo que se llama coding standard, que esto no es de C, esto es de todo lenguaje. Esto es como, a ver, las reglas de convivencia. A ver, ahora estamos cada uno por cuestiones protocolares ya conocidas, por el tema del COVID, cada uno está en su casa, pero si estuviéramos yendo a la facultad y estuviéramos con clases presenciales, yo iría a la facultad a dar clases vestido, ustedes también. Yo entraría y les diría buen día, o entrarían ustedes y dirían buen día. No entraría yo y les diría, nos saludaría. Digamos, esas son cuestiones que hoy no las cuestionamos, pero hay normas de convivencia. Y esas normas, que algunas están como medio implícitas en la sociedad, las aprendemos a lo largo de toda nuestra educación, son tan culturales que por ahí no identificamos el momento en que lo aprendimos, pero es parte de ser miembro de esta sociedad. Cuando uno codifica, uno debería empezar, además de aprender el lenguaje, como están haciendo con nosotros, debería analizar cuál es el estándar, cuáles son los estándares de codificación. Entonces, bueno, yo acá puse cualquiera, pero cualquier link, este es uno genérico, ¿no? De vuelta es como lo que estoy haciendo yo. Tiene que ver con justamente establecer un estándar de codificación que tiene que ver con cómo vamos a escribir el código en un lenguaje determinado. Entonces, Python establece un coding standard, PHP define un montón de coding standards, C tiene un par de coding standards porque si bien el coding standard o el estándar de codificación se apega a un lenguaje, también sufre modificaciones cuando uno usa un framework o determinada librería o en determinado proyecto de suma relevancia. Por ejemplo, el kernel de Linux tiene su propio coding standard. Y esto de estándar de codificación tiene que ver con establecer pautas, como hablábamos hoy, de uno sale vestido a la calle, uno saluda cuando llega a un lugar. Después puede pasar, por ejemplo, cuando uno maneja, todos tenemos, para poder obtener la licencia de conducir, estudiamos un reglamento y después, bueno, cada uno maneja y hace lo que puede en esa selva, no respetando lo que habría que hacer. Y no tiene que ver con que eso esté bien o mal, es posible hacer algo contrario. Acá pasa lo mismo. El coding standard es una sugerencia de cómo deberíamos trabajar para hacer una mejor comunidad. Entonces, cuando uno codifica solo, uno puede tener su propio estilo de codificación. ¿Y qué tiene que ver con estilo de codificación? Fíjense lo siguiente. Este código que está acá me sugiere que yo lo ponga así. ¿Por qué me sugiere que el coding standard que lo ponga así? Cuando tengo un if o un while o un for que es una sola línea, adentro o sea, no tiene bloque, me sugiere que haga esto. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así, que es algo común, puede pasar que yo el día de mañana diga, no, tenía que hacer lo mismo de antes. ¿Se acuerdan que habíamos puesto un chau, un adiós? Y vengo y pongo printf, adiós. Y me olvido de poner las llaves.
a ver, en este código es muy tan pavote que surge a la vista, pero cuando uno tiene un código extenso, agregar algo más porque estás debagueando otra cosa, estás prestando atención en otro lugar, es probable de que me olvide de poner los bloques y me quede el código sin el bloque, y esto es lo mismo que la nada, esto era lo mismo que antes. Lo que pasa es que esto viene indentado acá porque C no es como Python, no se maneja por la indentación. Sin embargo, si yo pongo esto así, de esta forma, y quiero agregar esto, ¿no? Yo me veo obligado a darme cuenta que si quiero agregar algo adentro del if, tengo que bajar esto, tengo que escribir o sea, ya el solo hecho de dar un enter me hace entender de que este if no es más una monolínea, una monoinstrucción, ¿sí? Entonces, las sugerencias del estándar de codificación van, por ejemplo, con esto, de que si un if, un while, un for tiene una sola sentencia dentro, quitar los bloques implica levantar en una sola línea toda la instrucción. El estándar de codificación también exige de no superar los 80 caracteres. Acá vemos que ¿cómo se llama? Mi editor me marca acá, al llegar a esa línea, una barrita vertical acá que estamos viendo, que es justamente la línea 80. Acá abajo me marca en qué línea estoy parado, en la parte inferior, que está diciendo que estoy en la 80, ¿sí? Entonces, tendríamos que tratar de tener líneas no más extensas de 80 caracteres. Tenemos que, por ejemplo, respetar, cuando uno codifica un lenguaje como es C, se usa lo que se llama snake case, no camel case, o hay otro que se llama Pascal case. Hay distintos tipos de cases. Eso tiene que ver con mayúsculas o minúsculas. Entonces uno va a ver que las funciones en C se van a llamar, por ejemplo, si quiero una función que se llama yo qué sé, person copy, vamos a ver person-copy, y no vamos a ver la función person copy. Esto se llama camel case y esto se llama snake case, porque tiene forma de víbora, sube y baja, sube y baja. Y la de abajo se llama camel case. Camel case en realidad es así, con minúscula, porque la de Pascal es así, person copy. Esto sería Pascal case, ¿sí? Lo que sea más bonito o no depende de nuestros gustos. C usa snake case, entonces uno tiene que apegarse al estándar. Entonces lo que decimos o sea, cuando uno quiere aprender un lenguaje, si lo quiere hacer bien, ¿no? Uno puede programar todo en una sola línea. Me pasó una vez que un alumno vino a una práctica de C cuando yo era ayudante, y trajo un programa así. Ese programa funciona, compila. No era un programa tan corto, era un programa extenso, toda una sola línea. Y bueno, el loco de la guerra, digamos. Él le gustaba programar de esa forma, pero no está bien que cada uno haga lo que quiera. Entonces se estipula el estándar de codificación. Cada lenguaje define el suyo. Java usa el camel case. Ruby usa snake case, ¿sí? En Python me parece también se usa snake case. Tenemos distintos lenguajes con distintos estándares de codificación. C particularmente usa snake case. Pero además tenemos otros detalles no menores, como por ejemplo los espacios que se usan. Entonces acá se usan por ejemplo dos espacios, ¿sí? Espacios. Tab no. El tab es distinto del espacio, sobre todo cuando uno codifica. Se trata de evitar el uso del tab y se reemplaza el tab por determinada cantidad de espacios, 2 o 4. Entonces los editores, cuando uno se instala un editor, sea Vim, sea el Atom, el Visual Studio, el que más les guste, configura todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que esté codificando uno, ¿sí? El editor es lo suficientemente inteligente para hacer el highlighting, es decir, resaltar lo que estamos codificando según el tipo de lenguaje y respetar el estándar de codificación que hayamos seteado en ese editor. Por lo tanto, a veces el editor nos ayuda a seguir estos estándares. Pero los estándares son muy meticulosos porque el estándar también dice si se escribe una variable x más y o se escribe x espacio más y. O sea, o si se pone, por ejemplo, una llamada a una función es printf. Se pone así con un espacio o
se pone printf sin un espacio. Es muy meticuloso y es muy importante respetarlo, aunque les parezca que esto es una cargada. No es una cargada, es como cuando nos dicen, no, pero mira, el que tiene prioridad es el que viene por la derecha cuando manejas. Bueno, es lo mismo. Son cosas pavotas que hay que aclararlas y que está bueno leerlas, y son tan importantes como aprender el lenguaje en sí. Entonces, uno aprende a codificar, aprende el lenguaje, no le da mucha bolilla a estos estándares de codificación, pero cuando uno llega a la instancia de lanzarse a codificar, está bueno que uno analice cuál es el estándar de codificación que va a adoptar en el código que esté desarrollando. Y esto se los decimos como buena práctica para que la empiecen a adoptar ustedes y lean las que se propone desde la práctica, ¿sí? Dicho esto, aparecen otras cosas, como por ejemplo nombres de las funciones. Nombres de las funciones en castellano, en inglés, en portugués, en arameo. No, traten de usar inglés. Pueden usar, en realidad esto es un consejo, no es una condición necesaria, pero si uno agarra y quiere compartir código, uno hace un programa que quiere compartir, uno al aprender un lenguaje sabe que está usando un montón de instrucciones y sentencias escritas en inglés. Entonces, lo que solemos ver en los programas que hacemos en Argentina, que como somos de la hispana, tenemos cosas como por ejemplo get, person, by, quit. Y acá precisa quit. ¿Y por qué get? Person, get persona, get persona por quit. Tenemos cosas así, como una mezcla de get con castellano, digamos. Queda feo mezclar el inglés con el español, entonces me parece mucho mejor tratar de unificar y usar un inglés bastante técnico y básico para usar siempre, digamos, nuestras funciones en un inglés, aunque sea un inglés básico el que tengamos, pero tratar de ser consistentes para que el código sea más expresivo y que sea más fácil de compartir. Yo sé que ahora están aprendiendo y el código que hacen es para ustedes, pero está bueno ir acostumbrándose desde ahora. Como cuando arrancamos y les dije, está bueno que se empiecen a acostumbrar a usar Linux y el que se lo quiere instalar empiece desde ahora, porque es la etapa donde hay que aprender. Aquellos que se sienten un poco lejos del inglés, han aprendido el while, han aprendido el for, saben lo que es un if, saben lo que es un case, un switch. Bueno, son palabras que las usan y entienden para qué son, y está bueno pensar y ponerle foco a los nombres de las funciones que sean en inglés y representativos de lo que hacen. Lo mismo con las variables. Empezar a tratar de hacer código más expresivo, ¿sí? Son consejos para que el código que hacen tenga mejor calidad. Bueno, son consejos, ¿sí? Bien. Bueno, el tema de los estándares de codificación lo dejo porque sé que en la práctica se menciona. Seguramente se sube un documento, si es que no está subido ya. Por lo tanto, lo dejo pendiente para que después sea consistente con lo que sube en la práctica y no poner otro documento acá que los puede llegar a confundir. Condicional compuesto. Bueno, vimos el if, vamos por el condicional compuesto, que sería el case o el switch. Digo case o switch porque en Pascal ustedes conocían al switch de C como case. Entonces, bueno, hablamos de lo mismo. Lo que pasa es que acá, en C, se llama switch, if múltiple. Entonces, ¿el switch cómo funciona? Bueno, el switch recibe una expresión y abajo los distintos casos que me permiten poner como distintas opciones expresiones constantes, o sea, valores que podrían tomar la expresión de la parte superior. El switch tiene entonces sentencias para cada uno de esos casos y al final tiene un else global para el caso que no matche con ninguno. En el caso de estas sentencias, vamos a ver que es necesario salir de forma explícita porque si no iría tomando los valores de los subsiguientes casos. Según en cuál machea, todos los siguientes machearían también. Vamos a ver qué quiero decir con eso. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos más tipo pseudocódigo, donde estamos viendo un switch que tenemos una variable letra, que vemos el caso de que valga o A, o valga B, o valga I, o valga O, o valga U. Y en este caso vemos que
todos los case, o sea, son distintos case uno abajo del otro, pero ninguno tiene instrucciones. ¿Por qué? Porque existe el valor break, que es el que permite salir de alguno de estos casos. Lo que estamos haciendo con esto es que para cualquiera de estos casos, desde la A hasta la U, en minúscula, ingrese a este segmento de código. Y acá lo que estamos haciendo es que vocmin se incremente. Es decir, que esto lo que hace cuenta vocales minúsculas, mientras que esto cuenta vocales mayúsculas. Y por el default cuenta letras que no sean vocales, ¿sí? Entonces, lo que digo con esto es que el switch tiene dentro de las sentencias una secuencia de instrucciones, pero si yo quiero salir de ese case, expresión constante, la primera, por ejemplo, de esta, lo que tengo que poner como última sentencia es un break. Si yo no pongo break, continúa con las sentencias del siguiente caso. Es lo que estamos viendo en este ejemplo que estamos viendo acá. Lo que pasa es que no hay instrucciones entre la A, la E, la I, la O y la U. El único que tiene es la U, pero la U, desde la A hasta la U, todos ejecutan siempre el mismo código. Vamos a ver el ejemplo que tenemos acá. Bueno, acá lo que vamos a ver es un programa principal que, a diferencia de otros programas que veníamos viendo, es un programa que el main es medio raro, porque nosotros hasta ahora veníamos viendo programas principales que eran así, in main, ¿no? Oye. Y arrancábamos, ¿no? Pero fíjense que acá tenemos un programa principal que recibe dos argumentos. ¿Les resulta extraño eso? Perdón, acá perdón, no vi lo que habías puesto, Miqueas. Preguntó cuando hablé de si usar tab está mal. Hay editores que lo siguen usando. Usar el tab como tab, o sea que el tab sea el ASCII del tab, el ASCII 9. Sí, en general está mal. Pero hay mucha gente que lo sigue usando. No digo que esté del todo mal, porque hay lugares donde, bueno, por ahí en Pascal hay mucha gente que sigue usando el tab. La propuesta en general es reemplazar el tab en el editor o sea, vos apretás el tab, vos ves que hace lo mismo que el tab, pero en vez de usar el ASCII del tab, que es un solo carácter que se indenta visualmente como el editor lo quiera mostrar, se cambia por X cantidad de espacios que hace que todos lo vean igual, independientemente del editor que usen, ¿sí? Por eso es que se usa espacios en vez de tab, ¿sí? Volviendo al ejemplo, les decía, este programa principal recibe dos argumentos. ¿Por qué les parece que un main podría recibir argumentos? Bien, Facundo, muy bien. A ver, está escribiendo también alguien más. Javier. Facundo nos dice para pasárselos desde la terminal, preguntando. Para que pruebe cierta función o se comporte de tal forma. No estoy entendiendo lo que está pidiendo, lo que está diciendo Javier. O sea, Facundo nos dice para pasárselos de la terminal, o sea, un programa principal puede recibir argumentos para que el programa reciba argumentos desde la terminal, tal cual, es lo que dice Facundo. Javier lo que nos dice es para que pruebe cierta función o se comporte de tal forma. No estoy entendiendo la idea, por ahí a ver si la puedo redondear, porque tal vez... Claro, si tengo una función que procesa un vector de caracteres, se los paso como argumento. Sí. El tema es que, digamos, cualquier programa principal, acá yendo al ejemplo de lo que decía Facundo, cualquier programa, no solamente de C, puede recibir argumentos para usarlos de alguna forma. Entonces, yo acá les muestro con otro programa, antes de verlo con C, para entender qué es lo que pasa con C, vamos a ver un ejemplito pavote para entenderlo mejor en Shell Script. My args, vamos a poner.
Entonces, un programa de Shell Script puede imprimir un... Hola, este es un ejemplo que imprimirá los argumentos de este script. Entonces, el nombre del programa viene en la posición 0. Los argumentos son bueno, ahí lo que hice fue un programa que imprimiría hasta el argumento 12, ¿sí? Si lo pruebo así, fíjense que me dice, el nombre del programa viene en la posición 0, myArgs. Si ahora le digo 1, 2, 3, ¿y qué pasa si pongo espacios? Si los mando así, ¿se entiende cómo funciona? Bueno, eso fue en Shell Script. ¿Qué recibe un programa entonces? ¿Qué les parece que recibe? Sí, argumentos. Pero hablando en términos de función, ¿qué recibe esa función que sería el programa principal? ¿Los argumentos cómo los recibe? ¿Con qué tipo? ¿Qué estructura se imaginan que recibe? Array de chars, eso sería un string. A veces es un array de otra cosa. Natalia dice un string, pero no es un string, porque yo lo accedo como si fueran en distintas posiciones. Es un array de otra cosa. ¿Y qué? Array de argumentos, ahí vamos más cerca. Arreglo de strings, ahí estamos hablando el mismo idioma. Perfecto, arreglo de strings. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que también en esto tenemos algo así como fíjense que acá me dice que y todos los argumentos son 5 y están en... No le puse 2 puntos. O sea que tengo variables que me permiten obtener cada una de las cosas en Shell Script, ¿sí? No, infinito no, es la cantidad de argumentos que le mandes. Lo que pasa es que no existe ese arreglo, se crea al vuelo, se crea porque son todos los argumentos que le mandes. Un programa puede recibir tantos argumentos como le mandes desde la línea de comando. A lo que voy con esto es que, bueno, acá en Shell Script es muy fácil porque, bueno, los accedo directamente con pesos y posicionalmente el nombre del argumento y veo que el primer argumento es el nombre del programa, ¿sí? O sea, fíjense que si yo creo un link simbólico, otro nombre para mi programa, myArgs, perdón, me puse al revés,
myArgs. Lo que hice ahí fue crear un nuevo archivo que apunta en la flechita a myArgs. Crea un link simbólico, es como un acceso directo. Es un archivo que apunta a otro. Si yo uso este programa, fíjense que el nombre de mi programa es otro ahora. Si uso myArgs, me imprime myArgs en vez de otro nombre para mi programa. ¿Se entiende? La posición 0, generalmente el primer argumento de los argumentos que recibe un programa es el nombre del programa y después vienen todos los argumentos que recibe. ¿Sí? Así es como cuando yo escribo gcc menos gcc tiene que analizar esos argumentos que reciba para saber qué funciones tiene que llamar internamente ese programa. Lo mismo pasa con ls menos l, por ejemplo, cuando puse recién de otro nombre para mi programa. O sea, hay argumentos que los programas parsean, interpretan y conocen cómo invocar las funciones que se definen dentro de ese programa. ¿Me siguen con la idea? Bueno, esta idea que les estoy diciendo de programas que reciben opciones es la idea que ustedes tienen que empezar a manejar para desarrollar programas. Los programas interactivos no se usan. O sea, estos programas que venían viendo por ahí en Pascal, que tenían que ver con un programa que uno le pide que ingrese caracteres para poder después determinar qué hacer, que van guiándonos, es la idea que tenemos que evitar para desarrollar programas que se asemejan más a lo que es desatendido, digamos. Es cuestión de hacer programas que modifican su comportamiento con argumentos. Así es como funcionan muchos de los comandos de Unix para Linux y que tienen una razón de hacerse así porque la interactividad humana requiere que un ser humano esté siempre ingresando caracteres y preguntando qué hacer y son sistemas dependientes, parasitarios de un ser humano. Nosotros necesitamos tener programas que sean lo más autónomos posibles y que puedan determinar cuál es su funcionalidad a partir de todos los argumentos que reciban. De esta forma es mucho más fácil probarlos, de esta forma es mucho más fácil armar scripts de verificación de que todo funciona bien e incluso de encadenar la salida de un comando para encadenarla con otro. Por eso les digo que está bueno que empiecen a pensar los programas no interactivos, nada de ingrese tal cosa para hacer tal otro, no. Tratemos de manejarlos con opciones que se parsean desde la línea de comando. Lo digo como conceptual, no para aplicar desde ahora, sino porque todavía no aprendimos cómo parsear parámetros desde el programa principal. Sin embargo, acá ya les voy mechando un ejemplo para que vayan entendiendo cómo funciona esto, viéndolo como cuando nos cuentan un cuentito y nos lo creemos sin analizar por qué funciona así. Pero habiendo visto el ejemplo y tratando de razonar todos de forma conjunta cómo funciona en Shell Script, vamos a entender un poco qué es lo que estamos haciendo en este ejemplo. Acá lo que vemos es un programa en C que recibe argumentos de la línea de comando y para poder hacerlo, como hoy preguntaba Miqueas, si el array es infinito, no es infinito y cada programa lo resuelve de una forma distinta según el lenguaje en el que estemos. En C, el programa principal puede o no recibir argumentos. Cuando no recibe argumentos no los va a parsear, no los vamos a usar. Pero si queremos recibir argumentos del programa principal, lo que tenemos es la cantidad de elementos que tiene el arreglo de argumentos. Es decir, que ese infinito que te preguntabas hoy, Miqueas, tiene un tope, tiene un límite que está en argc. Argc es la cantidad de elementos de argv. Y argv es un arreglo que a priori no se... O sea, la cantidad de tamaños es esta que está acá, pero acá no se especifica porque justamente es dinámico. Entonces un arreglo de un tamaño que es hasta argc de punteros a char. Es decir que son arreglos es un arreglo de strings. Entonces acá lo que hacemos es ver que definimos la variable letra y definimos un string que se llama arg que va a tomar el valor del primer argumento. Asume que argv de 1 viene con el argumento. ¿Por qué argv de 1 y no argv de 0? Porque argv de 0 ¿qué es? O sea, el primer elemento del arreglo ¿qué era? El nombre del programa. Entonces no tiene sentido para nuestro ejemplo. Nosotros queremos que nuestro programa reciba un string y juegue con ese string. Es decir, en vez de pedirme ingrese un string
para determinar la cantidad de vocales minúsculas, mayúsculas, no. Nuestro programa directamente recibe un string y ese es el string que va a contar la cantidad de vocales en minúscula, la cantidad de vocales en mayúscula y otras vocales. Entonces, nuestro string que vamos a trabajar va a ser arg. Lo interesante de esto es que si argb siempre va a tener un elemento, que es el nombre del programa. O sea, nunca va a haber un programa que tenga 0 argumentos. O sea, argc siempre va a tener al menos 1 porque el programa existe y tiene un valor. Entonces, si no me mandan argumentos, asterisco arg va a ser nulo, va a ser falso, no va a tener nada. Entonces, fíjense cómo logramos resolver varios problemas a la vez, es decir, sin controlar si argb de 1 existe o no, porque argb de 1 va a ser nulo. Si accedo a esa posición del arreglo, va a estar en 0 valor nulo. Entonces, acá lo que hacemos es, definimos los contadores de las vocales y de otros caracteres, y lo que hacemos es, arrancamos con un for, que tampoco lo vimos todavía, preguntamos, mientras arc, acá controlamos lo de arc, sea mayor que 1, y que letra, nos quedamos con la primera posición del string. Fíjense que arg es un string, pero habíamos aprendido que los strings en C eran arreglos de char terminados en _0, ¿recuerdan? Entonces, este AND está preguntando, bueno, primero, esta condición ya sabemos que se cumplió, porque si no, lo que habíamos dicho hoy, o sea, esto va a funcionar y me asignaría de último un nulo. Entonces, esta condición sería falsa si me mandan 0 argumentos, ¿sí? Si me mandan un argumento solo, el nombre del programa, o sea, no mandan argumentos, argc valdría 1, por lo tanto no entraría este for. Ahora, si me mandan un argumento, ya esta condición siempre va a ser verdadera, y acá esto va a ser verdadero mientras esta asignación sea verdadera. Acá estamos haciendo una asignación. Letra es un char y arg es un string. Con asterisco arg nos quedamos con la primera posición de ese arreglo, es decir, con el char que está en la posición 0 del arreglo del string, ¿sí? Entonces, letra va a tomar, si le mandamos, por ejemplo, hola, va a tomar la H. Y acá lo que hacemos es incrementar arg. Entonces, acá estamos viendo una forma de iterar, ¿sí?, sobre un arreglo, donde estamos iterando sobre el puntero del arreglo. Algo que vamos a ver cuando veamos punteros. Yo, acá lo que quiero que vean es el switch. Todo lo que está alrededor es anecdótico para ustedes y les pido que por favor no lo quieran entender a esta altura porque obviamente no lo vimos. Entonces, no se preocupen si no entienden esta sintaxis ni nada. Yo se lo estoy explicando ahora, mientras que algunos puede que les llame la atención. Pero ¿por qué itera sobre arg? ¿Por qué si es un puntero? ¿Cómo es que a letra le asigna un asterisco arg? Bueno, no estamos viendo eso. Entendamos que esto que está acá lo que está haciendo es avanzando sobre el string, va char por char, avanzando, y se queda en letra cada una de las letras del string que recibe. Exactamente, pasaría por la H, por la O, por la L y por la A, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan, no importa cómo. Y lo que sabemos que dentro de este for va a suceder que letra va a tener cada una de las letras, como dice Ayelen, exactamente lo que dice Ayelen. Cuando estamos acá ya estamos en lo que ahora nos compete. El problema que queremos ver ahora es esto, entender este extracto de código, que es si es una A minúscula hasta una U minúscula, incrementar vocmin; si es una A mayúscula hasta una U mayúscula, incrementar vocmash, y si no otros. Y al final imprimir el resultado de nuestro cálculo, que sería imprimir cuántas vocales minúsculas, cuántas vocales mayúsculas y otras letras encontramos. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es probar este ejemplo de código, y si lo probamos así no tiene ninguna, o sea, no manda ningún argumento. Pero si acá le pongo hola, me cuenta que tiene 2 vocales y 2 que son otras. Si acá le pongo el famoso ejemplo, murci la o, y tratamos de hacer algo bastante equitativo, ¿sí? Claro, bueno, ahí lo vieron con hola andando, ¿sí? Bueno, ¿se entiende? Acá pueden poner si quieren. ¿Qué pasa si yo acá le pongo? Ahí funciona bien, pero si yo le saco esto, vuelve a dar lo mismo que antes, porque toma siempre el primero, ¿ven? Lo que pasa es que acá, al mandarle así, me tomó todo eso como un string,
por las comillas dobles. ¿Se entiende? En el caso de abajo me tomó solamente esta palabra, ignoró esta. Esas son las cosas que quiero que empiecen a prestar atención. Bien. ¿Se entendió el ejemplo? Es un ejemplo rico en un montón de cosas extrañas, pero un ejemplo que empieza a mostrar cosas potencial de lo que es el lenguaje y lo que se puede ir haciendo, ¿sí? Pero a lo que voy con esto es que vamos viendo cómo un programa puede recibir argumentos de la línea de comando y la razón de por qué se usa esto. Estamos viendo un for que está iterando sobre un string sin usar un índice, sino que incrementa el puntero del string. Estamos viendo que la condición de fin es el ~0, pero no preguntando por ~0, sino que como sabemos que el ~0 es nulo. O sea, muchas cosas implícitas, un ejemplo muy pavote como este, muestran mucho potencial. Vemos argumentos al programa principal, entender un poco eso nos llevó a la explicación del shell script. Vemos este for que tiene varias condiciones de fin, que la cantidad de argumentos sea mayor a 1 y que la asignación, esto es una asignación. Habíamos visto uno de los errores comunes, no sé si recuerdan, en una de las teorías previas que decía if x es igual a 3 o usar if x es igual a 3 o if x es igual a 3. Es decir, la que vale es la última, porque me parece que si lo que queremos hacer es preguntar si x es igual a 3 es esa, pero las de arriba son válidas. Lo que pasa es que la primera es un problema. La primera sería esta que estoy marcando acá. Esta que estoy marcando acá sería un problema, porque para que no tire un warning tenemos que parentizar. ¿Por qué? Porque eso asigna el 3 en x y el if toma el valor de esa asignación, que en este caso siempre va a ser true, porque 3 es true. Pero acá lo que estamos haciendo es ese comportamiento. Estamos haciendo en un for, en una condición, asignando a letra el carácter en la posición 0 del string, que se llama arg. El resultado de esa asignación me da una letra, que para la palabra hola va a ser la h, la o, la l y la a. Pero después de la a viene un ~0, y ese ~0 es un 0, y ese 0 es un falso. Por lo tanto, este for sale cuando llega al ~0 sin preguntar eso de forma explícita. Entonces, mucha información en un ejemplo muy simple. Un ejemplo donde nos queremos concentrar solamente en este pedacito de código. Estamos de alguna forma indirecta enviando un mensaje a su cerebro para que empiecen a incorporar este tipo de lecturas y este tipo de cuestiones como algo natural. ¿Sí? Bien. Por eso es un ejemplo simple, pero con mucho contenido. Bien. Iteraciones. Ahora vamos a tratar de explicar ese for que vimos. Entonces, las iteraciones pueden ser con un while. El while es while expresión y adentro sentencias. Y por otro lado tenemos, ¿cómo se dice? Un ejemplo acá tenemos, bueno, la variable int suma y n igual 10 y hacemos while n menos menos, suma más igual n. Nada, acá estamos acumulando sobre suma los primeros 10 números naturales, ¿no? Toma el valor de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hasta llegar al 0, cuando llega al 0 termina y eso se va acumulando. Y sería lo mismo que mientras n, hacer n igual a n menos 1, sumar, ¿sí? Sería esa la cuestión. Tenemos el do while. El do, a diferencia del while, el while no entra a la condición si no se cumple. Mientras que el do while entra al do, ejecuta las sentencias dentro del cuerpo y después vuelve a repetirlas pasando al menos una vez por las sentencias. Entonces, hay algo que en la informática por ahí no se dice muy explícitamente, pero por ahí yo voy a hacer hincapié en esto porque a mí me pasa muy a menudo en mi trabajo actual. En mi trabajo hoy no es de desarrollador, sino más que nada gestionando servidores y buscando que los servidores se automaticen, es decir, tratando de instalar servidor, imagínense la máquina de ustedes, pudiéndole instalar y reinstalar n veces. ¿Por qué hago eso? Porque una cosa es instalar una máquina, otra cosa es instalar cientos de máquinas a la vez. Entonces mi trabajo tiene más que ver en trabajar con servidores que uno tiene que garantizar de que siempre estén iguales. ¿Y por qué digo esto? Porque encuentro una analogía muy fuerte con esto del do while o el while. Siempre se habla que está el caso 1 y el caso 2. Y son muy distintos.
en el caso 1 y el caso 2, y en la infraestructura se habla de que es muy distinto el día 0 del día 1 y el día 2. ¿Por qué? Porque la primera vez siempre hay cosas que hago, por ejemplo cuando instalo una máquina, que se hacen la primera vez, pero el resto de las veces se hacen cosas repetitivas que tienen que ver con mantener que no se corrompe lo que el día 0 dijiste. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay veces que queremos hacer que algo se ejecute al menos una vez o no. Entonces el do while me permite siempre ejecutar una primera vez algo, mientras que el while tiene la posibilidad de esquivar ese primer caso. A veces ese primer caso o ese do while termina necesitando un if, porque el caso 1 o el caso 0 termina siendo bastante excepcional. Y siempre vemos que hay un caso excepcional o en el primer caso o en el último caso. Siempre. Y tenemos herramientas como el while o el do while para poder aprovecharla. Sin embargo, a veces necesitamos además de un condicional para poder satisfacer lo que queremos hacer. Lo digo porque es un problema bastante habitual que se repite en todos los casos, ¿sí? Y por eso lo llevo a esta analogía totalmente diferente a lo que es la codificación, pero tiene que ver con eso. Sí, el repeat until es lo mismo que el do while. Tenemos entonces el while y el do while como una posibilidad de no iterar ninguna vez con el while o con el do while iterar al menos una vez. Es la diferencia es el primer caso. Y después abajo tenemos un ejemplito, acá tenemos lo mismo, 0n y acá sumo n, sumo más igual n y igual n menos menos. Bueno, acá tengo los ejemplos, vamos a ver este ejemplo acá. Bueno, acá retorna la sumatoria, entonces acá lo que hace es primero suma 10, después suma 9, 8, 7, bueno así, hasta que sumó los primeros 10 números naturales. Yo, si mal no recuerdo, esto debería devolver la suma de los primeros n números naturales, si no me equivoco, era n por n menos 1 dividido 2, ¿no? No, o más 1 era. Me parece que era eso. Bueno, vamos a ver. $55. De hecho, fíjense que nosotros retornamos el valor acumulado. Por eso es que recién, cuando lo ejecuté, lo que hice fue imprimir la salida, ¿sí? El código de retorno, da 55. ¿Sí? Esto, ¿recuerdan ese teorema que demuestra que la suma de los primeros números naturales es n por n más 1 dividido 2? Como comprobación. Por eso es que jugar a la ruleta, vieron que es diabólico, no jueguen a la ruleta. Bueno, vamos. Sí, están todos estos chistes pavotes donde los números de la ruleta da 666 y si suman los ASCII de Bill Gates dicen que también da 666. Mentiras, son todas pavadas que andan diciendo por ahí. Eso que Bill Gates nos predijo varias cosas. Bueno, vamos por el for. Acá lo que vemos es que el for se escribe como una construcción medio extraña. O sea, parece ser una función porque tiene un for que tiene la palabra for, recibe entre paréntesis expresión 1 con punto y coma. Eso ya no lo convierte en una función, sino que la sintaxis definida por el lenguaje es for, paréntesis, expresión 1, punto y coma, expresión 2, punto y coma, expresión 3 y adentro las sentencias del for. Lo cierto es que esto se traduce en algo así como un while, donde expresión 1 se hace antes del while, expresión 2 se usa como condición,
las sentencias que uno pone acá dentro del for se ponen antes de lo que sería la expresión 3. Entonces, el for es como si fuera una macro, un reemplazo de ese for por un while, si quieren. ¿Se entiende la traducción esta que mostramos? Entonces, acá lo que tenemos es distintas formas de trabajar con for. Veamos. En el caso 1 tenemos la variable suma y a n, donde en el for inicializamos a n en 1 y hacemos que n sea menor o igual que 10 y después incrementamos a n. Esto lo que va a hacer es, dentro del for, en suma ir acumulando los valores de n. En el caso de abajo, tenemos que suma y a n los inicializo antes, entonces no inicializo nada acá, ¿sí? Acá no pongo nada. Acá podría haber puesto suma, coma, n igual a 1, podría haber inicializado los dos, acá. En este caso entonces no enviamos nada en la primera expresión, mandamos la condición y hacemos todo junto acá, ¿sí? Hacemos la suma y la acumulación y toda una sola, o sea, un for de una sola instrucción, y abajo lo que tenemos es, usamos un for como un while, no tendría mucho sentido la versión 3. Acá dice se puede hacer for int n igual, la inicialización dentro del for no, eso depende del estándar que usen, ¿sí? El for con una inicialización como está proponiendo Miqueas, depende del estándar que usen, pero la idea es que no, si seguimos el estándar, como habíamos visto, necesitan un bloque para definir el entero. Y Facundo pregunta si ese for sería un loop infinito. En realidad no te va a compilar porque esa condición es vacía, o sea, un loop infinito sería poner adentro de eso un true, un 1, me imagino. Igual lo puedes probar tranquilamente a ver si funciona. Estas cosas medio extrañas no sé si tiene mucho sentido porque ya visualmente no tiene sentido. La forma más fácil de hacer un while true sería un while 1 y listo. Si querés hacer un while true, hasta es más corto de escribir en vez de poner un for con 3 puntos. Tenés que escribir, ¿cómo se llama? 3 puntitos adentro de un coso que es bastante más confuso. Bien, vamos con siguiente tema. Estructura, esto es bastante cortito y vamos a empezar con la parte más interesante, que es la entrada y salida. Bien, la estructura de un programa en C. Hasta ahora venimos viendo programas que son de una sola función, por lo tanto vemos un solo código C y digamos son programas que tienen a lo sumo una, dos funciones, tres funciones. No hemos visto programas con muchas funciones. Pero los programas en C son conjuntos de funciones disjuntas. No hay un anidamiento de funciones como pasaba en Pascal, que uno tenía un programa y dentro del programa tenía procedimientos o funciones. Acá son todas funciones independientes. Cada función tiene su cuerpo y no puede haber una función entre una función. Siempre hay una única función main, que es la función principal, es el punto de entrada, y desde el main voy invocando distintas funciones que provee mi programa. La idea es que justamente según la ramificación que vaya tomando el control de mi programa, pueda entrar por las distintas funciones que mi programa provee. Entonces, lo que tenemos que entender es que entonces nuestro programa, si lo llevamos a un gráfico, son pequeñas unidades que se llaman funciones. Todo ingresa por una función que es main, y main va invocando cual grafo dirigido, digamos, a las distintas funciones que también están en ese mismo programa. Ahora, ¿cómo una función main puede invocar a otra función? Bueno, para eso, como C es un lenguaje fuertemente tipado, importa mucho el orden. El orden importa. Entonces, una función tiene que conocer los prototipos de las funciones que invoca. Es decir, si main va a invocar una función que suma tiene que estar definida antes de main. Es lo mismo con las variables. Yo no puedo usar una variable que no esté declarada en C. Bueno, yo no puedo usar una función que no esté declarada. Y ahí es donde surgen los prototipos. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Y también el concepto de compilación separada. Esto de tener programas que cumplen una función específica implementados en distintos archivos. Un programa escrito en C no es un programa que tiene solamente un solo punto C. Un programa .c se va a componer de varios puntos C.
Entonces vamos a arrancar con un programa principal, digamos main.c, que ahí tiene la función main y donde invocarían a distintas funcionalidades. Ahora, esos programas que uno va desarrollando van tomando forma. O sea, cuando decimos tomando forma, porque todo empieza como una madera sin tallar y la vamos tallando a medida. Y esa madera que vamos tallando va tomando la estructura que le vamos queriendo dar. Y, por ejemplo, tenemos que resolver un programa que podría trabajar con personas que se tienen que guardar en una lista y bajarse un archivo. Entonces, a priori, lo que vemos es que tenemos, digamos, alguna librería que representa una persona y las personas, bueno, saben qué campos tiene la persona. Podemos decir que una persona tiene nombre, apellido y esa estructura que representa a la persona la conoce algún archivo que se llama person o people.c, que representa personas y que sabe trabajar con personas, sabe copiar una persona con otra, sabe comparar dos personas, sabe inicializar una persona, sabe pedirle a una persona algún dato o sabe pedirle a una persona que se imprima en pantalla. Ahora, tenemos otra estructura que es, digamos, lo que sería la bolsa de personas o la lista de personas, que sería una estructura que almacena personas en memoria. Yo podría levantar personas que, por ejemplo, voy leyendo de un archivo y guardarlas en esta estructura para después ordenarla. Y tengo otra librería que sería la que sabe guardar personas en un archivo. Entonces yo, de alguna forma, tengo que implementar una función que sepa, dado una persona, guardarla en un archivo, o dado un archivo, leer una persona en memoria. Entonces, claramente ahí tenemos distintas librerías que trabajan con personas y que cada una tiene una responsabilidad muy específica, particular e independiente, y está bueno que así sea. Por lo tanto, ahí es donde yo estructuro mi código en distintos puntos C. Uno que trabaja con personas, uno que trabaja con listas de personas y uno que trabaja con archivos que almacenan personas o leen personas. Entonces, dicho esto, surge, digamos, a priori, sin entender cómo lo resolveríamos, la necesidad de poder compilar programas que van a estar compuestos por más de un punto C, ¿sí? Y para eso se utiliza la compilación separada. ¿Qué significa compilación separada? Que yo voy a tener programas que tienen más de un punto C y el GCC va a entender algo así como GCC -o mi programa.exe y va a recibir person.c, va a recibir personList.c y personFile.c como entradas el compilador, que va a saber resolver, va a saber, digamos, que puede compilar cada uno de esos archivos en forma independiente para conformar un único binario que se llamaría mi programa.exe, tomando todos estos puntos C, convirtiéndolos a código objeto, linkeditándolos y obteniendo un binario final. ¿Sí? Entonces, por una cuestión de organización interna y del código en sí, uno va a necesitar esto de la compilación separada. Y vamos a ver que existen archivos en C que son .c y .h. Los .c van a ser los que tienen el código y los .h van a ser los que tienen prototipos o definiciones de tipos. Y eso va a permitirnos poder trabajar de una forma mucho más ordenada y cómoda a la hora de compartir código. Entonces vamos a tratar de explicar un poquitito más acerca de esto. Bueno, entonces, las funciones en C ya las estuvimos viendo porque las venimos usando en ejemplos que vinimos haciendo hasta el momento. Y vemos que las funciones tienen un nombre de función, un tipo de retorno, una lista de argumentos y en un bloque con llaves va a tener sentencias y potencialmente un return que puede poner sí o no. Entonces, ¿qué cosas podemos asumir, podemos hacer? Bueno, podemos omitir el tipo retornado. Si uno escribe una función, es muy común ver programas que arrancan directamente así. ¿Sí? Fíjense lo que me está diciendo abajo el mismo compilador. O sea, si yo no defino el tipo de retorno, asume entero. Es un warning,
va a ser un tema a considerar y me parece que es importante que lo tengan presente. Entonces, a mí, personalmente, me parece que siempre es relevante, por eso les pedimos que siempre compilen con la opción "-wall" para poder satisfacer no tener ningún warning, porque los warnings son errores corregidos y acá dice que asume default to int. A ver, cualquiera podría asumir que no retorna nada. Bueno, no, evitémoslo. Entonces, pongamos, no nos cuesta nada escribir tipo de retorno, pero podemos, si lo omitimos, se asume int, pero porque el compilador lo corrige, lo transforma a retornar un int. Si la lista de argumentos es vacía o la función retorna vacío, usar la palabra void. Entonces, uno podría decir, si yo quiero una función que se llame print person, por ejemplo, que imprime una persona, y no quiero que retorne nada, acá puedo recibir esta sería mi función que imprime una persona. No va a retornar nada, no tiene sentido que retorne nada, porque esta función lo único que hace es imprimir una persona, o sea, hace printfs. ¿Para qué retornaría algo? ¿Qué debería retornar? Nada. Bueno, cuando una función retorna nada, tiene que poner void. Si no ponemos nada, estaríamos retornando un int. Y si estamos retornando un int, esto va a esperar que yo haga un return de 0. ¿Sí? Lo cual estaría mal. Bien. Bien. Bueno, entonces, y lo mismo con los argumentos. Si no ponemos nada, si una función no retorna nada, no recibe nada como argumento, puede estar así vacío o void directamente. Como diciendo no recibo nada. ¿Sí? Acá tenemos el problema que decimos, está retornando un 0 y digo no retorno nada. Si quiero retornar nada, puedo poner return solo y listo. Solucionado el problema. Bueno, eso es un detalle. Fíjense cómo le estamos metiendo la lupa a lo que es la función. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ya hemos visto varios ejemplos. Acá vemos un ejemplo de una función que se llama sumo_n, que recibe un entero y acumula en suma lo que va a retornar después. ¿Sí? Y fíjense que acá lo que hace es usa un for para hacer el cálculo y sobre n va decrementando y utilizándolo para acumular. No usa un i que va iterando ni nada, o sea, usa el mismo n que lo va modificando. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y la función main, ya la venimos viendo hace mucho, es la función principal, retorna un entero y ya sabemos por qué, porque ese entero es el exit code del ejecutable que tengamos. Acá vemos que está haciendo un printf y está haciendo un include con un numeral, que ya vamos a ver qué es eso cuando veamos el preprocesador. Ahora, ¿qué es el prototipo de una función? Hasta acá vimos lo que son las funciones, vimos que una función tiene esta estructura y vimos que en pseudocódigos, esto que estamos diciendo acá, con las aclaraciones pertinentes que ya hemos hecho, como por ejemplo si no pongo el tipo retornado se asume int, tengo que evitarlo, la lista de argumentos puede ser vacía o poner void, si retorno un valor, puedo retornar un valor incluso siendo void sin poner el valor para que no tire un warning, porque si digo que no retorno nada, puedo usar return sin nada para solamente salir de mi programa. O sea, este ejemplo que estábamos viendo acá puede usarse para hacer algo así. If retorno, y si no hago acá cualquier cosa, printf, lo que sea. ¿Sí? Puedo usar el return para salir abruptamente de una función sin retornar nada, porque retorno void. Si acá retornaba un 1, esto obviamente que chilla porque no le gusta. Acá no le gusta ni siquiera que la no existe, ¿no? Pero, a lo que voy es que se puede usar el return aunque tengamos retornamos void. Ahora, ¿qué es el prototipo de una función? Bueno, medio que en la introducción mencionamos que las funciones deben ser declaradas antes de ser utilizadas. Es decir, que yo en el programa principal dijimos que era como el punto de entrada de todo ese grafo que después empieza a invocar funciones de forma dinámica. Entonces, cuando una función como main tiene que invocar una función que está definida en otro archivo o en ese mismo archivo, tenemos que asegurarnos de que la función que invocamos esté declarada antes del main, lo cual nos obliga a tener un orden. Es bastante difícil de tener tantas cuestiones en la cabeza. O sea,
¿Qué es lo que digo que tenemos que tener en la cabeza? Tenemos que recordar cada vez que escribimos una función que la tenemos que escribir antes de que la llamemos. Pero no es que el main es el único programa, es la única función que debería estar al final de todo. Porque nuestros programas van tomando el curso como el agua va buscando su curso, digamos, por un río, digamos. Entonces, a priori no sabemos qué función debería ir antes o después, lo cual complejiza cómo ordenar esto si lo quisiéramos hacer a mano. Y acá vamos a ver cómo solucionarlo. Entonces, esto de los prototipos de las funciones nos pide que siempre esté puesto adelante el prototipo de la función. Permiten que el compilador lleve a cabo un fuerte comprobamiento de tipos. Eso es lo que tiene un lenguaje como C, que es fuertemente tipado. O sea, no puede usar una función si no conoce de entrada su prototipo, es decir, su definición. Valida también la cantidad de parámetros, es decir, que si yo invoco una función con 5 parámetros y la función recibe 4, bueno, debería quejarse, y eso lo determina viendo el prototipo de la función, es decir, el encabezado. Sí, es definir la interfaz. Ahora lo vamos a ver con un ejemplito. Pero lo que quiero que ahora se entienda es el por qué. Entonces, incluyen antes de las funciones de nuestro programa al principio del archivo, es decir, que en vez de incluir la función completa, podemos incluir los prototipos de las funciones, lo cual replica nuestro trabajo, porque tenemos que tener la función implementada y el prototipo de la función en otro lado, que sería la copia del encabezado de la función. Se usa la palabra clave void para indicar el no retorno de valor por una función o una lista de argumentos vacía, como ya dijimos en cómo se escribe una función. No es necesario dar nombres de las variables en la lista de argumentos cuando tenemos un prototipo, y colabora con la modularización y construcción de librerías. Entonces, cuando tenemos un prototipo, una función, se pone el tipo de retorno, el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos que recibe la función con los tipos, pero no el nombre de la variable. A ver si vemos. Perdón. Acá no tengo un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acá. Si yo acá hago un return de suma de 2 y 3 y yo acá defino int suma, ven que acá dice abajo implicit declaration of suma en la parte inferior. Gracias. Gracias por el estornudo. Bueno, ven que acá me está tirando un warning porque estoy usando suma y no la conoce. Este es el problema que tenemos. ¿Cómo soluciono este problema? Bueno, me llevo esto para arriba. A que no le gusta. Ah, qué tonto. Ahí está. ¿Sí? Sí. Lo que pasa que, bueno, se me pasó. Bueno, ahí está ahí me decía Miquel que me había olvidado esto. Bueno, ven que, claro, tiene que estar antes del main. Pero esto, digamos que, bueno, escrito acá parece una pava lo que hago, pero fíjense que esto lo sigo dejando como está, sigue tirando el warning. ¿Cómo lo soluciono? Con un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Bueno, se escribe la función, es el nombre de la función que retorna y que recibe como argumentos. Nada más. No pongo tipos, nada. Con eso soluciono esta definición del prototipo de la función suma que abajo está definida. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Está bueno eso? Bueno. Ahora parece algo, digamos, que no aporta demasiado, porque si tiene sentido esto, bueno, vamos a ver cómo se soluciona esto, porque esto lo vamos a ver después cuando veamos los .h, y eso lo vamos a ver cuando veamos el preprocesador. Pero a priori, esto es lo que tenemos que lograr, ¿se entiende? Bueno, lo que quiero que entiendan es que cuando uno acá hace esto,
¿Ven que acá me da el mismo error que suma? Vamos a ver si aclaramos eso. El problema del printf es lo mismo que pasaba con suma, ¿o no? Claro, como no sé dónde buscarlo, el include lo ponemos acá. Entonces, esto soluciona nuestro problema porque, a ver, sin saber lo que es el include, porque lo vamos a ver más adelante, incluye el contenido de un archivo acá arriba. ¿Qué tiene adentro stdio.h? ¿Qué es stdio.h? Bueno, vamos a abrirlo. Add new barra user include stdio.h. Y es un archivo que tiene un montón de cosas extrañas, pero en un lugar tiene que tener un printf. Acá está, nuestro printf. Acá está el prototipo del printf. Entonces, listo. Ese es el printf que estamos usando. Están todos los encabezados de las funciones, son los prototipos. Esto es un punto .h. Los puntos .h tienen prototipos de funciones. Es el tipo retornado y las variables que recibe. Listo, punto. Ahí termina la cuestión, ¿sí? Entonces, este include nos permite no hacer lo que hicimos con suma, porque con suma era muy molesto. Upa. Ahí está. Con suma vimos esto que era... Ahí. Parece hasta ridículo. Pero si acá yo tuviera la posibilidad de poner algo así como include suma.h, quedaría más prolijito, ¿no? Entonces, suma.h tendría el prototipo y habría otro archivo suma.c que tiene la implementación. La implementación sería esta y el prototipo sería ese. ¿Sí? Eso es, o sea, esto iría en el punto h, esto en el punto c. Bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Es muy difícil explicar las cosas en informática sin, o sea, tengo que adelantarme a cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, yo voy explicando algunas cositas de más. Cuando lleguemos a esa instancia, ya tuvieron un prefacio, digamos. Bien. Bueno, igual lo importante es que entiendan la problemática de qué es el prototipo y qué es la función en sí. Bien. Entrada-salida. Esta es la parte, para mí, troncal de la materia e importante porque tiene mucho que ver con cuestiones del sistema operativo y entender por qué es muy potente conocer justamente cómo interactuar con la entrada-salida para hacer cosas sin conocer cómo manejar archivos. O sea, la entrada-salida, los archivos son parte de la entrada-salida, pero ahora lo que vamos a ver es trabajar con la salida y la entrada y la salida estándar y otra cuestión que es el error estándar. Entonces voy a tratar de hacer una introducción breve porque no nos queda mucho tiempo y seguramente lo veamos la clase próxima. Bueno, funciones de entrada-salida. Como ya estuvimos viendo, Seno provee palabras claves para realizar entrada-salida. No es que tengo forma de, como en Pascal, write ln o write que imprimían en pantalla. Acá se usa el printf, vimos mucho, pero eso no es una función que sea parte del lenguaje, sino que es parte de una librería que es stdio.h. Y que le decimos tanto stdio.h que le ponemos carita a stdio. Y nos imaginamos y hablamos de stdio como si fuera una persona o si fuera un objeto que existe y lo bautizamos como stdio. Pero stdio significa Standard Input Output, es decir, manejo de la entrada-salida estándar. Y es una biblioteca que viene acompañadísima con el compilador de C. O sea que casi es una librería que viene con el compilador de C. Existen funciones para la entrada-salida por consola y por archivo, aunque técnicamente son similares, conceptualmente son un poco diferentes. Bueno, vamos a verlo cuando ya lleguemos a archivo, vamos a revisitar un poco todo esto que vamos a ver ahora con la entrada y la salida estándar, porque lo que estamos viendo ahora es un caso especial de lo que es la entrada-salida con archivos, solamente que el archivo que vamos a usar acá son archivos estándar y lo vamos a entender cuando veamos archivos. De vuelta son cosas que vamos a ir descubriendo más al final de la materia. Entonces, primero que nada, entender esto de que hay tres archivos que se llaman estándar, que se llaman stdin, stdout y stdir.
¿Habían escuchado alguna vez de esos 3 archivos estándar? A ver. Antes que acá no. Bueno. Cuando cursaron materias como organización de computadoras, bueno, varios están diciendo que no, seguramente hablaron de los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida, ¿no? Eso sí lo tienen claro. Perfecto. Bueno, entonces lo importante es entender, nosotros somos informáticos y lo que nos enseñan a hacer digamos, en la carrera es hacer bien, ¿cómo se dice? Bastante abstractos en cuanto a cómo elaborar los pensamientos para poder entender los problemas que tenemos que afrontar. Entonces, una cuestión que me parece relevante es que ustedes piensen entonces en los dispositivos de entrada y salida como aprendieron organización, ¿no? Cuando ustedes estudiaron qué dispositivos son de entrada, ¿qué me pueden decir? ¿Qué dispositivos son de entrada? Yo voy leyendo a medida que me van diciendo. A ver, dispositivos de entrada, 2 puntos. Teclado, mouse. Micrófono. Bien, dispositivo de salida. Monitor, parlante. Bueno, claro, uno se imagina como flechitas, ¿no? Saliendo y escupiendo recursos de una PC. Si la flecha va para afuera es dispositivo de salida, si la flecha entra a la PC, dispositivo de entrada. Lo cierto es que yo ahora les pregunto, ustedes tienen un celular. La mayor parte de ustedes debe tener un celular, me imagino, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el dispositivo de entrada? La pantalla. ¿Y el dispositivo de salida? Pantalla, entrada, salida. Ya me mató. O sea, tenemos una pantalla que al ser táctil ahora, porque claro, aprendemos monitor. Monitor cuando empezamos a estudiar, vemos, bueno, hay pantallas táctiles ahora y bueno, ya nos cambia un poco la ecuación, porque las pantallas en dispositivo de salida es un dispositivo de entrada. Y bueno, entonces empezamos a ver que, bueno, qué es la entrada y qué es la salida es como bastante relativo. De hecho, también alguno de ustedes debe tener un access point en la casa o un router, un TP-Link, algún aparatito que les dejó el proveedor. Y no sé si han configurado alguna vez un access point, pero le enchufan un monitor y un teclado al aparatito ese. En esos access point, digo, en los access point, digamos, el Wi-Fi que tienen en la casa, ¿cómo los configuran? ¿Le enchufan un monitor y un teclado para configurarlo? No, ¿qué usan? Desde la IP. Ajá. Desde la IP. Desde la IP con un dispositivo conectado. ¿A dónde? Con un dispositivo conectado por cable. ¿Qué cable? Red. Perfecto. ¿Y qué hacen? Se conectan por Ethernet. ¿Y qué le escupen paquetes por el cable? Chupan del cable y sale información, les habla. ¿Qué hacen? Lo enchufan a su máquina y ¿cómo se conectan? ¿Cómo entran? Navegador, muy bien. O sea, a ver, yo acá en mi casa tengo, por ejemplo, AP1 o router 81 creo que es. Ah, esperen que estoy conectado a un lugar que no debería. Por eso no entro. Acá. Router 81. Este es el caso de uno, bueno, yo tengo este MikroTik, pero bueno, particularmente vemos esto y
La interfaz de entrada y de salida de estos aparatos es una página web. O sea que la entrada y la salida se hace a través de un socket TCP a través de HTTP. Entonces digo, qué loco, ¿no? Que la entrada y salida empieza a tomar otras formas hoy en día. Entonces vamos a hablar un poco de la entrada y salida de esto que estamos viendo acá, una consola. La consola es una pantalla negra y viene de la época de las terminales Unix. En las terminales Unix lo que teníamos era una terminal, ¿sí? Una terminal se llamaba un monitor con un teclado que no tenían una CPU, sino que se conectaban por un cable serial, un cable, si quieren, coaxil, imagínense, que iba hasta una máquina principal que estaba en otra habitación. Entonces teníamos varias terminales. Cada terminal se podría ver como ahora yo abro consolas acá. Ven que yo abro otra terminal. Y acá puedo tener solapitas en esta terminal y abro otra terminal más. Todas estas terminales que estamos viendo acá, que son distintas terminales, todas diferentes, digamos. Cada una de estas terminales que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y si tengo más abiertas, cada una representaría como una máquina conectada a este computador principal, que hoy no es más un cable con un teclado y un monitor, sino que ahora es una representación gráfica en una ventana que representa una de esas terminales. Pero cada una de estas, porque si yo acá imprimo en pantalla, pongo un eco hola, esto imprime en esta pantalla, pero no en el resto de las pantallas, ¿sí? En Linux hay una forma de hacer un eco hola, ¿cómo están todas las terminales? Y esto imprimiría en todas las terminales, pero me parece que serían las terminales de... A ver, esto andaba antes a todas las terminales, pero no a las terminales gráficas. Te manda mensajes a las terminales que son de consola. Si pongo Control Alt F2, F3, seguramente veo ese mensaje. No estas terminales gráficas. Tengo que ver cómo hacerlo. Yo me meto a veces en cada quilombo. Bueno, la cuestión es que la entrada-salida, lo que voy, es particular de cada una de estas consolitas que estamos viendo acá. Entonces, si pongo acá eco hola, se ve en esta consola y esa es la salida estándar de acá. Y lo que escribo en el teclado, estas K que aprieto acá, son particulares de esta ventana que es la que tiene el foco, porque si yo aprieto acá la H, tengo lo mismo que acá. Es difícil entender cómo esto funciona porque la entrada y la salida o el teclado o el monitor ahora está asociado a una terminal que es una ventana en este contexto, ¿sí? Entonces, cuando les dije de lograr abstraernos, es empezar a pensar que la entrada y la salida estándar ahora se mapea según en el contexto en el que estemos. Si es un celular, podrá ser la pantalla táctil. Si estamos en un router de estos access point o lo que fueren, será una aplicación web. En el caso de una consola como esta, va a tener que ver con cada una de las terminales según la que tenga el foco. Que yo apriete el teclado será una cosa u otra. Lo que siempre sucede es que todo computador, toda terminal, todo programa tiene a disposición 3 dispositivos siempre, que son la entrada estándar, la salida estándar y el error estándar. Entonces, fíjense... Espérenme que se me fue el foco. Fíjense que si yo acá pongo ls, me tira en pantalla esta salida, ¿sí? Que es el listado de todas las cosas que tengo en mi home. Si yo esto lo tiro allá, no se muestra más en pantalla. Si hago de vuelta el ls, veo que tira todo en pantalla, pero si hago un cat de el archivo, veo el contenido del resultado del comando ls. Es decir, que yo de alguna forma, con este mayor, puedo redirigir la salida estándar a un archivo y hacer que no se imprima en la pantalla, la pantalla está mapeada a la salida estándar en este caso. Entonces, con el mayor, lo que hago es evitar que se imprima en pantalla y tirarlo a un archivo. Bueno, me estoy pasando 5 minutos. Vamos a arrancar de vuelta desde acá
y voy a hablar un poco más en profundidad de la salida, del error y de la entrada estándar, la clase que viene. Los dejo para que puedan ir a la práctica, porque ya me estoy retrasando demasiado. Bueno, cortamos acá. Dejo de grabar. Hasta luego.